Hola, ¿qué tal a todos de la comunidad y también a las personas que no sean parte de la comunidad médica, pero que les interese saber sobre el tema? El día de hoy vamos a ver cáncer de páncreas, uno de los cánceres que a lo mejor no son tan frecuentes en México, pero destacan mucho por lo que es su alta letalidad. Entonces, el día de hoy, sin más que mencionar, vamos a empezar viendo los puntos más importantes, basándonos en lo que es la GPC y sobre todo metiéndonos a lo que le compete al médico general, al médico de primer nivel, para no ahondar en los temas, ya que pues yo no soy un experto en este tema, la verdad, yo ni siquiera soy oncocirujano ni médico internista, yo soy un simple médico pasante de servicio social que está estudiando para su examen nacional. Entonces, cualquier pregunta o duda, pongan en los comentarios. Si me la sé, ayudo a responderla. Si no la sé, recuerden que siempre existe muchísima información allá afuera o incluso podemos preguntar a un experto. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con cáncer de páncreas. Y pues bueno, primero vamos a empezar con lo que es la definición. Lo más importante es recordar que el 98% de los cánceres de páncreas van a corresponder a este estirpe histológico, que son los adenocarcinomas ductales. Hay que recordar algo muy importante, la palabra adenos en este prefijo es muy importante porque hace referencia a que esas células que se encuentran ahí derivan de una glándula. Entonces es muy importante siempre que mencionen el término adenos en un tipo de cáncer o tumor, hay que recordar que el origen es una glándula. Carcinoma hace referencia a que deriva de un epitelio. Entonces hay que recordar nada más como esas dos definiciones, sobre todo más lo que es adenos, porque si sabemos que es adenos, pues sabemos que hace referencia a esa glándula. Lo más importante es que pues siempre van a ser la mayoría de las veces ductales y la mayoría de estos se presentan en lo que es la cabeza del páncreas. Algo muy importante porque pues hasta el 80 al 90% van a estar aquí y se van a dar cuenta en el futuro cuando lleguemos a la clínica que esto va a correlacionarse porque la clínica también puede cambiar según si el tumor se presenta en cuerpo o en cola, que estas son la segunda localización más frecuente que más adelante vamos a ver. Algo muy importante es que el gen que por lo general está mutado en este tipo de cáncer es el KRAS. Entonces, si llegan a preguntar cuál es el gen más mutado en este tipo de neoplasia, pues vamos a contestar que es el KRAS. Algo muy importante es que como tal la definición nos menciona que el adenocarcinoma de páncreas se define como tal, como la malignidad de las células ductales que tienen potencial para diseminarse, ¿no? Básicamente una definición muy clara sobre lo que es una neoplasia enfocada a lo que es el páncreas y que deja claras las cosas, ¿no? Algo muy interesante es que, pues miren esta imagen histológica que se encuentra acá abajo, en la cual vemos una histología normal del páncreas. Recuerden que el páncreas es una glándula mixta, la cual tiene componentes exócrinos y componentes endócrinos. Aquí en el centro podemos ver lo que es un islote de Langerhans, que recordemos que el islote de Langerhans lo que se caracteriza es porque tiene distintos tipos de células que produce varios componentes a nivel sistémico. Estas hormonas que produce, recuerden que la célula alfa produce lo que es glucagón, la célula beta produce insulina y como tal la célula restante va a producirnos lo que es somatostatina. Recuerden que todos estos sirven para la regulación de lo que es el metabolismo, tanto de glucosa, que es el más importante de lo que regulan estas hormonas. Algo muy interesante es que cada una de estas hormonas que libera el páncreas se relacionan con distintas enfermedades, ¿no? Vaya, todos conocemos un paciente diabético, todos conocemos esta enfermedad. Pues bueno, la causa primera de diabetes, que es la diabetes tipo 2, se relaciona con una resistencia a la insulina o una hiposecreción del páncreas después de muchos años de estar trabajando hasta que finalmente se fatiga, ¿no? Todo esto que vemos alrededor corresponde a los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos como tal son zonas aledañas a lo que es el islote de Langerhans y este se caracteriza porque produce básicamente lo que son enzimas para la degradación de algunos componentes que se van a encontrar en el duodeno. La tripsina, la quimiotripsina, que básicamente se van a ir y se van a secretar a través de lo que son los conductos pancreáticos. Recordemos que en el centro tenemos el conducto pancreático principal o de Wilson y por arriba tenemos el de Santorini, que es el accesorio. El de Santorini o accesorio va a caer a la carúncula menor, que cae un poquito más arriba que lo que es el ámpula de Vater, y el conducto de Wilson va a conectarse con lo que es la vía biliar, aproximadamente este punto, para llegar al esfínter de Oddi y salir hacia lo que es la ámpula de Vater, ¿no? Hay que recordar que la ámpula de Vater y a donde caen todas estas secreciones, tanto de la vía biliar como de la vía pancreática,
caen a la segunda porción del duodeno, que es la porción que es descendente. Entonces, muy importante recordar esa definición, recordar esos puntos claves de la fisiología y sobre todo, pues recordar el estirpe histológico más común, ¿no? Recuerden, el adenocarcinoma ductal es el más común y 80-90% se presenta en cabeza de páncreas. Algo importante en su epidemiología, lo que les mencionaba hace rato, a lo mejor no es tan común porque, miren, corresponde al 2% de neoplasias a nivel mundial, lo cual ya lo hace súper infrecuente, pero es el más letal de todos. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque la gran mayoría de los pacientes, hasta un 80%, se van a diagnosticar en estadio avanzado. Entonces, muchas de las veces estos pacientes ya van a tener metástasis o incluso invasión a lo que son los troncos celíacos, que básicamente es una de las arterias que da irrigación a lo que es este páncreas, ¿no? Da las arterias principales para la irrigación de este órgano e incluso pues a zonas aledañas, ¿no? Acuérdense que también del tronco celíaco derivan arterias que van a ir hacia lo que es el estómago, hacia el vaso, hacia lo que es incluso hacia lo que es el hígado. Entonces, muy importante recordar que ese tronco celíaco cuando esté invadido, pues básicamente ya se puede categorizar el paciente como un estadio avanzado y que más adelante lo vamos a ver y va a tener repercusión para que incluso lo que es el tratamiento, si se hace cirugía o se da tratamiento con quimioterapia. Algo muy importante también es que es un tumor que aparece más en países desarrollados y también muy interesante, se presenta más en lo que es el sexo masculino. Aunque realmente esta cifra, esta inclinación hacia el sexo masculino es poca, sí es algo pues relevante mencionar, ¿no? Hay que recordar que hay ciertos tipos de cáncer que tienen más selectividad hacia un sexo que a otro y en este caso pues el sexo masculino por poco es el que se lo lleva. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a verlos mejor aquí adelante en el tamizaje. Estos factores de riesgo más importantes son estos que menciona aquí esa tablita. El tabaquismo, la diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada 4 años antes, como tal 4 años antes. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente porque puede haber cierta confusión, que cuando la diabetes como tal tiene menos de 4 años de diagnóstico, entra como un factor de riesgo. Si ya lleva más de 4 años, ya no entraría como un factor de riesgo. La pancreatitis, ya sea aguda o sea crónica, la pancreatitis hereditaria, que esta pues es infrecuente, pero fíjense que es uno de los que más confiere riesgo, hasta el 50 al 70%, y sobre todo la edad, ¿no? Edad más de 55 años, que por lo general se presenta entre los 60 y los 80 años, fíjense cómo es el principal, ¿no? Hasta el 80%. Obviamente el antecedente familiar de cáncer siempre va a impactar y va a ser uno de los principales factores de riesgo para la mayoría de cáncer, ¿no? Si tú tuviste cáncer colorectal, evidentemente tus hijos tienen un cierto riesgo de desarrollar cáncer colorectal también, ¿no? Pues lo mismo pasa con el cáncer de páncreas. El tabaquismo confiere un riesgo del 25 al 30% y las pancreatitis, ya sea aguda o crónica, del 5 al 15%. Algo muy importante, yo no sabía esto antes de estudiar este tema. Yo creo que la mayoría de veces cáncer de páncreas es uno de los temas que pocas veces revisamos en la facultad y no le ponemos la suficiente atención. Pero pues recuerden que hay un tamizaje para lo que es cáncer de páncreas, aunque no se hace en toda la población, solamente se hace en personas que tienen alto riesgo, que aquí podríamos incluir a todas las personas que tengan este antecedente de un familiar con cáncer de páncreas, que por alguna razón tienen pancreatitis hereditarias o que de alguna manera pues tienen etilismo crónico o dislipidemias que serían las principales causas de pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, muy importante recordar que solamente los pacientes de alto riesgo va a ser a quien se les va a realizar este escrutinio o tamizaje. Aquí les pongo una imagen de un tamiz que básicamente, si no sabían, el tamiz básicamente es una coladera. Por ejemplo, aquí este se usa en la cocina, le ponen, no sé, la harina o cualquier tipo de material, lo sacuden y solamente las partículas más pequeñas pues van a lograr pasar, ¿no? Porque están estas rejillas, ¿no? E igual los albañiles lo usan, ¿no? Los albañiles para depurar lo que es la tierra y hacerla más finita, ponen la tierra en este tamiz grande que es como un cuadrado y sacan la tierra más finita, ¿no? Entonces, pues básicamente esa, o de ahí viene esta palabra, ¿no? Es cribar a los pacientes que tienen más riesgo para ver si pueden presentar el diagnóstico de cáncer, en este caso de páncreas, o no, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se va a iniciar lo que es este tamizaje? Se va a iniciar a los 40 años o 10 años antes del familiar más joven que fue diagnosticado. Entonces, supongamos, si el papá fue diagnosticado a los 75 años, pues en este caso no correspondería porque acuérdense que debe empezar a los 40 años, pero pongamos otro caso diferente. Si el papá fue diagnosticado a los 45 años, pues obviamente que el diagnóstico, o más bien el tamizaje, tiene que empezar en el hijo o en los hijos a los 35 años, porque aquí sí abarcaría esa edad menos de 10 años antes del diagnóstico, ¿no? Y antes de iniciar el tamizaje. Acuérdense que
a los 40 años o 10 años antes, ¿vale? Esto es clave para lo que es el tamizaje. Algo muy importante, ¿cómo vamos a hacer el tamizaje? Pues básicamente lo vamos a hacer a través de ultrasonido endoscópico, de páncreas, hígado y vía biliar. Algo muy importante que llama mucho la atención, recuerden que hay como tal dos tipos de ultrasonido, si lo podríamos poner así, lo que es el endoscópico y el ultrasonido pues convencional que se hace sobre la superficie del paciente. Recuerden que si nosotros queremos ver hígado y vías biliares, sí se puede ver a través de la superficie, pero si queremos ver páncreas, pues se ocupa mucha dificultad para poder realizar ese ultrasonido, porque acuérdense que el páncreas por lo general está retroperitoneal y lo tapan muchos órganos viscerales que se encuentran pues anterior a este. Entonces, querer ver al páncreas por el abdomen anterior, pues no se va a poder. Por ende, lo más específico y lo que más nos va a ayudar va a ser hacer ese ultrasonido por vía endoscópica. Entonces, evidentemente, todo esto ya se hace por un gastroenterólogo que sepa hacer esta intervención y nos pueda dar un resultado, ¿no? Si tiene este paciente, pues riesgo de tener cáncer de páncreas o no a través de este tamizaje. Ahora, en cuanto a la clínica, realmente hay que recordar sobre todo lo que es la clásica, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la clásica? La que en el 80-90%, que es donde aparece más, que es en la cabeza, va a tener el paciente. ¿Cómo se presenta? Pues fíjense lo raro. Aquí siempre va a existir un síndrome constitucional, que acuérdense que este se caracteriza por estar presente en todos los tipos de cánceres, donde hay pérdida de peso, anorexia y astenia. Eso es lo clásico en un paciente oncológico que siempre va a tener, ¿no? Por ejemplo, en el video anterior de cáncer colorectal que le subí creo que el día de ayer, si se dieron cuenta, estos mismos tres signos y síntomas clínicos aparecen como tal. Entonces, perdón, síntomas. Entonces, como tal, siempre van a estar presentes en lo que es el síndrome constitucional y por ende, pues, abarcan en todos los tipos de cánceres, ¿va? Algo muy importante es que aquí la diferencia es que se presenta el síndrome colestásico, que acuérdense que el síndrome colestásico básicamente se da por obstrucción de la vía biliar. En este caso, acuérdense que en la cabeza del páncreas, aquí va a descender lo que es el conducto colédoco, que se va a unir con el conducto de Wirsung y si hay una masa que está atorada ahí que no deja pasar ese flujo, pues básicamente todo ese líquido que va a drenarse o que iba a drenarse en la ámpula de váter no se va a poder drenar. Por ende, vamos a tener un paciente con ictericia, generalmente con ictericia de predominio de bilirrubina directa. Vamos a tener coluria y acolia. Recordar que la coluria, pues es como tal ausencia de bilirrubina en lo que es la pipí y algo muy importante es que la bilirrubina que se va a transformar o que va a pasar a lo que es la vía urinaria es la urobilina, después de que fue urobilinógeno y todo esto que hacen las bacterias, ¿no? La colia, pues básicamente es la ausencia de esta estercobilina en lo que son las heces fecales. Recordemos, la coluria la vamos a ver como una pipí que se ve marrón, se ve como una pipí en Coca-Cola. Yo recuerdo mucho cuando era estudiante, íbamos a las prácticas y nos decían, ¿cómo se le conoce a este síntoma clínico donde el paciente hace esta pipí como marrón en Coca-Cola? Pues acuérdense que es coluria, ¿sale? Y ahora, si el paciente hace heces blancas como si fueran piedras blancas, eso es acolia. Entonces, si un paciente tiene ictericia, coluria y acolia, eso se le conoce como un síndrome colestásico. Además de esto, puede haber dolor abdominal y puede haber vómito, sobre todo esto por la irritación del plexo solar que deriva del nervio vago. Algo muy interesante también es que si el tumor se llegó a ubicar en otra parte que no sea la cabeza, que será algo raro, que fuera cuerpo y cola, que acuérdense que esa es la segunda ubicación más común, puede existir síntomas de constipación y dispepsia. ¿Esto por qué? Porque recuerden que en todo lo que es la parte anterior de lo que es el páncreas va a estar el intestino. Entonces, si hay una masa que crece y crece y crece, pues evidentemente va a poder obstruir una de las asas que se encuentren por ahí o parte del tránsito intestinal. Entonces, pues es muy importante recordarlo para tenerlo en cuenta, ¿no? Esa diferencia, constipación y dispepsia únicamente cuando se encuentre este tumor en cuerpo y cola. Ahora, en cuanto al diagnóstico, la verdad es que existen muchísimas pruebas para llegar a cabo este abordaje. Lo más importante de acordarnos en esta diapositiva y que quiero que se acuerden es que existe lo que es un marcador tumoral, que ojo, no es específico como tal para cáncer de páncreas, pero es uno de los más usados y de los que más les van a preguntar, que es el CA 19-9. El CA 19-9 tiene una sensibilidad del 69 al 93% y una especificidad del 78 al 98%, que es buena, pero realmente se ocupa correlacionar con otro tipo de estudio para poder dar un diagnóstico.
Algo muy importante para decir que este se encuentra elevado a límites que hagan correlacionar a cáncer de páncreas, ocupa ser más de 100. De ahí que esté más arriba de 100 y más arriba de 100, o sea, digamos 200, 300, pues evidentemente nos va a hacer pensar que tenemos más, con más sospecha, este cáncer de páncreas. Algo muy importante, el segundo estudio, como que quiero que recuerden, es como tal la TAC contrastada o helicoidal, que se puede considerar esta como el mejor estudio o el gold standard, porque fíjense cuál es su sensibilidad. La sensibilidad es del 98% y su especificidad del 54%. Entonces, si les llegan a preguntar cuál es el estudio que tiene más sensibilidad para poder diagnosticar lo que es el cáncer de páncreas, es la TAC contrastada o helicoidal. Ahora vamos con el estudio más específico y este corresponde al ultrasonido endoscópico. ¿Se acuerdan con cuál hacíamos el tamizaje? Pues sí, el ultrasonido endoscópico. Entonces, recuerden, el ultrasonido endoscópico es el que tiene más especificidad. Fíjense, tiene una especificidad hasta el 100% marcado por la GPC y una sensibilidad del 92%. Y algo que sí quiero que recuerden y que es muy importante porque es un dato así muy fino, es que este sirve sobre todo para lo que son lesiones de menos de 2 centímetros. Miren, aquí no lo especifica. Es importante y realizar un ultrasonido endoscópico con aspiración de aguja fina en pacientes con tumores de menos de 2 centímetros. Entonces, si tenemos un tumor de menos de 2 centímetros, endoscopía, ¿sale? Su ultrasonido endoscópico. Si tenemos un paciente que apenas estamos abordándolo, su CA 19-9, obviamente su TAC contrastado o helicoidal. Y pues recordar que existen como tal estos tres tipos de estudios que nos pueden ayudar a complementarlos. Obviamente tener los tres pues aumenta la sospecha diagnóstica o incluso pues podemos ya dar un diagnóstico totalmente certero. Ahora, ¿existen más? Sí. Y fíjense, me llama mucho la atención esto que menciona la GPC, que básicamente dice ante sospecha clínica, ultrasonido o por tomografía helicoidal, hay que realizar lo que es una CPRM. La CPRM como tal es una colangiopancreatorresonancia. Este estudio también es muy bueno porque también el tener tiene una sensibilidad muy alta. Entonces, también se puede llegar a realizar, evidentemente, en no todos los niveles se va a encontrar, esto ya es como de tercer nivel. Y algo que también llama mucho la atención es que el ACEPRE, que es lo clásico que conocemos cuando vemos, por ejemplo, pancreatitis, que siempre es de las cosas que se usan, que acuérdense que la CEPRE es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. No sé cómo pude decir eso. Recuerden que este es de los nombres más difíciles de la gastroenterología de decir. Y pues bueno, básicamente este se usa para el diagnóstico de tumores periampulares. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque la CEPRE, básicamente cuando hay ictericia obstructiva por la obstrucción de esa ámpula de Vater, pues nos ayuda a poderla definir, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba, en la imagen superior que vemos acá de este lado, vamos a poder encontrar este estudio de la CEPRE, ¿no? Donde estamos metiendo lo que es el endoscopio, por aquí entra la guía hacia lo que sería la ámpula de Vater, y pues básicamente están localizando lo que sería la obstrucción. Acuérdense que la CEPRE puede también servir como un método diagnóstico y tratamiento en pacientes con coledocolitiasis, pero también puede haber ciertas complicaciones de usar este método diagnóstico. Algo muy importante es que el signo que vamos a ver cuando tengamos estos tumores periampulares va a ser el signo de doble conducto. Es un dato ahí medio rebuscado que pueden llegar a preguntar. La verdad solamente lo pongo aquí porque siento que es de las cosas que son muy específicas o llegan a ser muy puntuales que nos pueden dar un punto extra en el examen, ¿no? Y sacarla bien, yo creo que a todos nos va bien un punto extra, ¿no? Ahora, en cuanto a la clasificación del TNM, aquí nada más quiero que recuerden una cosa, y verdaderamente esto yo lo aprendí en mi clase cuando lo explicaba mi profesor, que básicamente nos decía, lo más importante es que veamos que el paciente no se encuentre en estadio T3. ¿Por qué? Porque de T3 hacia abajo, o sea, que corresponde a T1 y T2, el tratamiento es quirúrgico y evidentemente después de la cirugía hay que darle hay que darle quimioterapia neoadyuvante. Pero cuando el paciente ya esté 3 hacia arriba, pues ya no se puede resecar como tal el tumor. Por ende, un tumor irresecable, pues evidentemente solo le vamos a poder ofrecer quimioterapia, lo cual, a pesar de no dar una cirugía, pues aún así el pronóstico es malo. E incluso con cirugía el pronóstico es malo. Entonces, acordarnos nada más de eso. T3 hacia abajo, o sea, T1 y T2, cirugía, y
T3 hacia arriba, T3 y T4, sería quimioterapia. ¿Cómo yo sé que es un T3? Pues bueno, lo más importante es que tenga extensión hacia la arteria mesentérica o al tronco celíaco. Entonces recuerden, si hay invasión vascular a estos vasos que se encuentran en la parte superior, pues hay que recordar que ya tenemos como tal un estadio T3. Por eso les decía en un principio que es muy importante recordar esos vasos sanguíneos, porque si ya están invadidos, pues ya básicamente no lo podemos operar. Ahora, en cuanto al tratamiento, si es un tumor de cabeza de páncreas, hay que recordar que la cirugía que se va a hacer en este caso es una cirugía de Whipple. Yo creo que todos en la facultad, en el internado, llegamos a escuchar este famoso nombre, ¿no? Que si la cirugía de Whipple, que es una cirugía muy difícil, que no cualquier cirujano la hace, y evidentemente sí es todo lo que han escuchado, ¿eh? Es una cirugía que, a pesar de ser tratamiento de los dos primeros estadios del cáncer de páncreas, tiene una alta mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que lo operes al paciente, ese paciente va a terminar muriendo al corto tiempo, incluso hasta a veces más de lo esperado, más rápido de lo esperado. Y básicamente esta cirugía se basa en hacer una pancreatoduodenectomía más una derivación de la vía biliar, porque básicamente lo que hace es que la vía biliar la vuelve a reconectar con lo que es el intestino delgado, el páncreas lo conecta directamente con lo que sería el intestino delgado y lo que es el estómago lo conecta a otra zona de lo que es el intestino delgado también. Entonces, realmente es una cirugía compleja, sí, les soy sincero, yo nunca he visto una cuando fui interno, jamás entré a una, aunque sí había un cirujano que las hacía, sobre todo un oncocirujano que tenía alta especialidad en láparos y no sé qué tanto, y la verdad es que era muy bueno y sí se las aventaba. Mucho respeto para los oncocirujanos, de verdad son unos excelentes quirúrgicos. Ahora, si como tal el tumor se encuentra en cuerpo o cola, que acuérdense que es la segunda localización más frecuente, vamos a hacer en este caso lo que es una pancreatectomía distal más esplenectomía. ¿Por qué la esplenectomía? Porque es muy seguro que si hay una masa tumoral acá de este lado, recordemos que la cola, la punta, tiene conexión con lo que es el vaso o lo colinda, o sea, está muy cercano. Entonces es muy frecuente que puede llegar a existir lo que es invasión hacia lo que es el vaso. Entonces hay que quitar ese vaso, hay que hacer esta cirugía donde cortemos esta parte del páncreas distal. Y pues básicamente eso va a ser lo único que le vamos a poder ofrecer a nuestro paciente. Recuerden, cirugía solo indicada antes del estadio 3, que correspondería al T1 y al T2. Pero si ya es T3 hacia arriba, T3 y T4, ya no podemos ofrecer esta cirugía porque hay invasión al tronco celíaco o a la arteria mesentérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese tipo de situaciones donde tengamos ya solamente que dar quimioterapia? Que acuérdense que es T3 y T4. Pues bueno, si tenemos un paciente que está en estadio como tal, en un principio, T1, T2, podemos ofrecer lo que es ácido folínico y lo que es el 5-fluoracilo, que esto sería como su quimioterapia que le vamos a dar al paciente. Pero si el paciente ya se encuentra en estadio T3, o T4, que serían ya los que solamente podemos ofrecer quimioterapia, se va a usar este fármaco, que es la gemcitabina. Algo muy importante es que estos fármacos son muy tóxicos, de hecho pueden causar mielosupresión. Pues, acuérdense que la mielosupresión se caracteriza por tener bajo las tres líneas celulares que derivan de la médula ósea. Va a haber neutropenia, va a haber anemia y va a haber trombocitopenia. Además de esto, pueden generar hemólisis microangiopática. Acuérdense que la hemólisis microangiopática puede derivar de muchísimas cosas, pero una de ellas son fármacos, ¿no? Y entre ellos, los quimioterapéuticos son de los más fuertes que lo pueden ocasionar. Entonces, muy importante recordarlo, estadio 1 y estadio 2 o T1 y T2, vamos a dar ácido folínico y 5-fluoracilo, obviamente más la cirugía, ya sea un cáncer de cabeza, que va a ser cirugía de Whipple en ese caso, o en uno de cabeza, pues la pancreatectomía distal, más esplenectomía, disculpen mi pronunciación. Y si es un paciente que tiene T3 o T4, pues la gemcitabina. Entonces, pues recordar esto nada más, recordar que la quimioterapia es a partir del estadio T3 en el TNM y el T4. Y pues realmente esto será lo más importante. No quiero que se claven mucho en el tratamiento y incluso en la cirugía, ¿saben? O sea, no son cosas que le correspondan al médico de primer nivel, pero pues sí recuérdenlo mucho
sobre todo el hecho de que a estos pacientes les va mal, ¿saben? Y es algo muy triste y pues me gustaría finalizar con esto, ¿no? Recuerden que el paciente oncológico es un paciente que pues también siente, que tiene muchos aspectos psicológicos que tenemos que abordar y que como médicos jamás tenemos que dejar de lado todo esto porque pues todo paciente merece respeto y merece siempre que le ofrezcamos lo mejor que podamos hacer con nuestras manos y con lo que tenemos al alcance. Entonces, si lo mejor que tenemos al alcance nosotros es poderlo derivar, es poderlo mandar con alguien que sepa darle un tratamiento correcto, hay que hacerlo. Si lo mejor que podemos hacer es dar confort, hay que dar confort. Entonces, con eso quiero cerrar, compañeros. La verdad es que esta clase la disfruté bastante. Es una clase, es un tema que de por sí a mí desde la carrera me ha gustado. La oncología siempre ha sido los temas que más me gustan. Y espero que les haya gustado a todos. De verdad, si les gustó, por favor dejen un like ahí abajo, dejen un comentario en la barrita de comentarios. ¿Y qué clase les gustaría? Me parece que las próximas que voy a sacar tienen que ver con enfermedades perianales y más clases de cirugía. Entonces, pues cuídense mucho, que les vaya muy bien y éxito en su estudio a todos. Cuídense mucho.